El sobre llegó a la oficina del rector de la Universidad de Vilanova la mañana del 16 de mayo. Era de color crema y pesado, sellado con el escudo papal en lacre rojo. El remitente indicaba el Palacio Apostólico en la Ciudad del Vaticano. El destinatario era el reverendo Peter M. Donoghue, agustino y doctor. El rector de la universidad, un fraile agustino, y un hombre que llevaba 3 semanas esperando este sobre. Lo abrió en su despacho. En su interior había un solo folio, papel de cartas personal del Papa, grabado con la tiara papal y las llaves cruzadas. El texto estaba escrito a mano, sin mecanografiar ni dictar, redactado a mano en inglés, con una caligrafía pequeña y precisa, que el Papa León XIV venía utilizando desde sus días de seminarista en Chicago. El padre Donoghue lo leyó una vez, luego otra, y de inmediato descolgó el teléfono para llamar al vicerrector. Le dijo: «Tienes que ver esto. Va a volver con nosotros». El vicerrector, el doctor Patrick McGuinty, se presentó allí en menos de 10 minutos. Leyó el mensaje de pie junto a la ventana del despacho de Donoghue, observando el patio donde los estudiantes caminaban de camino a sus exámenes, sin saber que una carta del líder religioso más poderoso del mundo se leía a 20 pies sobre sus cabezas. McGuinty dejó el papel sobre el escritorio y guardó silencio durante un largo rato. Luego miró a Donoghue y le preguntó si no creía que les escribía solo a ellos. Donoghue negó con la cabeza. No, claro que no. Y ambos pasaron la siguiente hora debatiendo sobre el mensaje. Llamaron al asesor jurídico de la universidad. Se comunicaron con el presidente del patronato y con la jefa de comunicación de la institución. Al mediodía, un reducido grupo de 6 personas, todas bajo estricto secreto, habían leído las palabras del Papa y todas llegaron exactamente a la misma conclusión. Aquello no era una simple tarjeta de felicitación. Era un comunicado, una declaración en toda regla, y requería ser manejada con un cuidado extremo. 3 días después, el 19 de mayo, en la 183ª ceremonia de graduación de Villanova, el padre Donoghue compareció ante 6.000 graduados, sus familias y el claustro, y los invitados en el estadio al aire libre de la universidad, para leer el mensaje en voz alta. Lo que los graduados escucharon fue un mensaje breve, cálido y aparentemente sencillo, de un exalumno famoso deseándoles lo mejor. Lo que ellos no sabían, y que casi nadie fuera del Vaticano y de la cúpula de la Orden Agustina entendía, era que aquel mensaje ocultaba un argumento secreto, un desafío codificado, una instrucción papal disfrazada de simple tarjeta de graduación, si quieren entender lo que el Papa estaba diciendo en realidad. ¿Y por qué un mensaje privado a una pequeña universidad católica en los suburbios de Filadelfia puede ser el acto políticamente más peligroso que León XIV ha realizado desde que asumió el cargo? Sigan atentos a esta investigación. Lo que viene a continuación cambiará su forma de entender a este Papa, este momento histórico y la compleja relación entre la fe y el poder en los Estados Unidos. Suscríbanse ahora y activen las notificaciones, porque esta historia esconde capas de las que nadie más está informando. Para comprender el mensaje, primero hay que descifrar al hombre que lo redactó. Robert Francis Prevost llegó a Vilanova en el otoño de 1973. Era un joven de 18 años llegado de Chicago, el hijo de una familia con profundas raíces en la clase trabajadora católica estadounidense. Su padre trabajaba para el ayuntamiento. Su madre enseñaba el catecismo en su parroquia, San Odilo, al sur. Tenía 2 hermanas mayores y un hermano menor. Según todos los testimonios, era un joven reservado, serio y extrañamente centrado para su edad. No jugaba al fútbol ni se unía a clubes. Se dedicaba a leer. Había elegido la Universidad de Vilanova por un motivo muy claro. Era agustina. La Orden de San Agustín, fundada en el lejano siglo XIII, se alzaba sobre el legado intelectual del teólogo más influyente de la historia cristiana, moldeando el destino de Villanova desde 1842. El lema universitario Veritas, Unitas Caritas, verdad, unidad y caridad, no era publicidad. Era una auténtica regla de vida, la esencia misma de la visión agustiniana sobre la existencia del ser humano, de vivir en comunidad y de buscar la verdad en un mundo empeñado en rechazarla. Fue así como Prevost ingresó en la Facultad de Artes y Ciencias. Decidió especializarse en matemáticas, algo que desconcertó a sus compañeros,
quienes esperaban que un futuro sacerdote estudiara filosofía o teología. Sin embargo, a él le atraía la precisión matemática y su absoluta claridad, la manera en que eliminaba cualquier rastro de duda exigiendo pruebas reales. Más tarde confesaría que las matemáticas le enseñaron a pensar no qué pensar, sino cómo hacerlo, a diseccionar cada problema y seguir una estricta cadena de razonamiento lógico, hasta el final logrando separar las simples suposiciones de las verdades ya demostradas. Un compañero que compartía planta con él en la residencia Sullivan durante su segundo año. Lo recordaba claramente Bob. Era el típico chico que se quedaba en la sala común, cuando todos se dormían, devorando no simples manuales de estudio, sino verdaderas obras de peso. Agustín Aquino a veces solo sentado allí meditando. Ahí radica el misterio. Su mente siempre procesaba ideas que nadie lograba descifrar. Simplemente poseía una vida interior tan profunda que resultaba inaccesible para los demás. También cursó asignaturas optativas de hebreo y latín y devoró las confesiones. De San Agustín, el pilar fundamental de la autobiografía en Occidente, escrito en el siglo IV, por un hombre entregado a una incansable búsqueda intelectual y moral antes de lograr abrazar su fe definitiva. Aquella obra maestra se convertiría en la compañera inseparable de toda su vida. Se llevó un ejemplar de bolsillo en su viaje a Perú. Lo citó textualmente en su primera homilía como obispo de Chiclayo. E incluso recurrió a él en su primer discurso ante el colegio cardenalicio tras ser elegido papa. Debatía sobre las complejas teorías de Karl Rahner, el teólogo jesuita alemán que redefinió por completo el Concilio Vaticano II, con otros estudiantes, durante intensas charlas nocturnas en los pasillos de la residencia. Un profesor de teología que le impartió un seminario clave en su tercer año aseguraba que Bob formulaba preguntas que ni los alumnos de posgrado se atrevían a plantear, no por arrogancia, sino porque ansiaba desentrañar de verdad la coherencia interna de los argumentos, meditando sobre un mismo enigma durante días enteros. Nunca se apresuraba a concluir. Así, en 1977 se licenció con honores en Ciencias Matemáticas, ingresando formalmente en la Orden Agustina ese mismo año. Hizo su noviciado en la Casa de Formación Agustina en New Hamburg, Nueva York. Se ordenó sacerdote en 1982. Celebró su primera misa en San Odilo, con su madre sentada en la primera fila. Más adelante serviría como misionero en Perú durante más de 20 años, primero en Lima y luego en la Sierra Norteña cerca de Trujillo, trabajando en parroquias donde el hospital más cercano estaba a 4 horas en carreteras sin pavimentar. Aprendió español con fluidez. También quechua, la lengua indígena de los Andes. Comía exactamente lo mismo que sus feligreses. Dormía bajo las mismas duras condiciones. Un compañero agustino que sirvió con él en Perú reveló que Bob jamás pedía nada. Vivía como el más pobre entre los pobres y jamás se quejó. Ni una vez. Poseía una disciplina increíble, esa misma que muestra hoy al tomar las decisiones que a otros les da terror afrontar. Fue elegido prior general de la Orden Agustina Mundial en el año 2001, el cargo más alto de la orden en Roma. Sirvió durante 12 años supervisando comunidades agustinas en 6 continentes. El Papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo en el año 2015. En 2023 fue llamado a Roma como prefecto del Dicasterio para los Obispos, el departamento vaticano que se encarga de recomendar los nombramientos de cada obispo en la Iglesia Católica. Y el 8 de mayo de 2025, tras la muerte de Francisco el 21 de abril, el cónclave lo eligió como el 267º obispo de Roma, el Papa Leo el XIV, el primer estadounidense y el primer agustino en más de 7 siglos. En Villanova fue donde comenzó todo, y el 19 de mayo de 2026, casi 50 años después de cruzar ese mismo escenario para recibir su diploma, Leo el XIV envió un mensaje a la universidad que lo había formado desde el principio. Aquel mensaje era sumamente breve, de menos de 200 palabras. El padre Donahue lo leyó completo desde el podio. Los graduados aplaudieron. Muchos de ellos ni habían nacido cuando Prevost se graduó allí. Algunos ni sabían hasta ese instante que el mismísimo Papa era un exalumno de su universidad. Los aplausos fueron cálidos, sinceros, pero para quienes entendían el trasfondo real, resultaban insignificantes ante la enorme magnitud de lo que acababan de escuchar.
Porque presten atención, el mensaje no era lo que parecía. En la superficie, parecía una simple nota de felicitación de un alumno distinguido. El Papa invocó los valores de la universidad, Veritas Unitas Caritas, animándolos a vivir bajo ellos. Los felicitó calurosamente. Ofreció su bendición apostólica y firmó fraternalmente como Leo el XIV. Pero oculto en ese breve texto había una referencia, que transformó todo el saludo personal en una declaración política de un impacto verdaderamente extraordinario. El Papa citó textualmente la Declaración de Independencia. Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales y dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables. Luego, vinculó este documento fundacional estadounidense con los 250 años de Villanova, señalando que los graduados de 2026 salían al mundo justo cuando Estados Unidos se acercaba al aniversario número 250 de su fundación, el semiquincentenario cuya celebración oficial está programada para el 4 de julio. Corría el año 2026. Apenas 7 semanas después de aquella ceremonia de graduación. Esa conexión no fue casualidad. Nada de lo que León XIV escribe es casualidad. Cada palabra que este pontífice plasma en el papel se elige con la precisión de un hombre que lideró una orden mundial 12 años. Alguien que redactaba documentos oficiales en 5 idiomas, consciente de que las comunicaciones papales se leen y analizan, desmenuzadas y debatidas por teólogos diplomáticos e incluso periodistas, además de agencias de inteligencia de todo el planeta. Al citar la Declaración de Independencia en un mensaje papal, vinculando los principios fundacionales de la República estadounidense con los valores agustinos de verdad, unidad y caridad, el pontífice estaba haciendo algo que ningún predecesor se había atrevido a hacer. Estaba reclamando la fundación de Estados Unidos como un hito católico. Afirmaba que los cimientos sobre los que se construyó el país, como la igualdad, los derechos inalienables dados por un creador, no son simples postulados políticos. Se trata de verdades teológicas. Son compatibles y derivan en cierta forma de la tradición intelectual católica de Villanova. Una afirmación sumamente audaz, lanzada no en una encíclica o un discurso diplomático, sino en un mensaje de graduación para jóvenes de 22 años en Pensilvania. Para desentrañar la verdadera importancia de esto, resulta imprescindible analizar la historia oculta que arrastra. La relación entre el catolicismo y la democracia norteamericana siempre ha sido compleja. Durante gran parte de su historia, los católicos fueron una minoría bajo sospecha. Inmigrantes llegados de Irlanda, Italia, Polonia y Latinoamérica, cuya lealtad a un líder extranjero en Roma era cuestionada por la mayoría protestante. El movimiento Know Nothing de los años 1850 basó toda su campaña en un violento nativismo anticatólico. Se destruyeron conventos y se atacó a sacerdotes. Los colegios católicos no nacieron como un lujo, sino por pura necesidad, ya que las escuelas públicas del siglo XIX eran en la práctica centros protestantes que enseñaban utilizando la Biblia del rey Jacobo y marginaban a los niños católicos. El prejuicio que John F. Kennedy debió derribar en las elecciones de 1960 no era una simple anécdota del pasado. Se trata de un rasgo real, arraigado y constante de su cultura política. Kennedy tuvo que justificarse ante la Asociación de Ministros del Gran Houston en septiembre de 1960, ante un auditorio repleto de clérigos protestantes, donde prometió solemnemente que su fe católica no interferiría en sus decisiones de gobierno. Declaró creer firmemente en una nación donde la separación entre Iglesia y Estado fuera absoluta. Ganó la presidencia por un margen de apenas 120,000 votos sobre casi 69 millones emitidos. Varios historiadores coinciden en que el rechazo anticatólico la restó entre 2 y 5 puntos porcentuales en todo el país. Aquella hostilidad ha disminuido considerablemente, pero el debate de fondo sigue intacto. ¿Es realmente compatible el catolicismo con su democracia? ¿Puede un individuo sometido a la autoridad del Papa convertirse en un ciudadano leal a una república cimentada en la libertad? ¿Los principios de la libertad individual y la separación de la Iglesia y el Estado? La pregunta no era meramente retórica. En el siglo XX, una corriente de pensamiento católico, asociada sobre todo
al teólogo jesuita estadounidense John Courtney Murray. Sostenía que la respuesta no solo era un sí, sino que el experimento estadounidense y la tradición católica eran aliados naturales. La gran obra de Murray, We Hold These Truths, publicada en 1960, argumentaba que los fundadores de la patria, al basar su república en verdades evidentes y derechos inalienables otorgados por un creador, se estaban apoyando, de forma consciente o no, en la tradición del derecho natural que la Iglesia Católica preservó durante siglos. La idea de que los seres humanos poseen una dignidad intrínseca que ningún gobierno puede otorgar o revocar. Esta premisa no provenía únicamente de Locke, venía de Aquino, de Agustín y de esa tradición de filosofía moral católica que se remonta a los primeros siglos de la Iglesia. El argumento de Murray resultó sumamente polémico en su propia época. El Vaticano lo silenció en la década de 1950, prohibiéndole publicar cualquier escrito sobre el tema de la libertad religiosa. Pero sus ideas se reivindicaron en el Concilio Vaticano II con la Declaración Dignitatis Humanae, centrada en la dignidad de la persona y el derecho a la libertad de culto, que reflejaba fielmente el pensamiento de Murray, al punto de que lo invitaron a redactar partes fundamentales de aquel texto. El mensaje de León XIII respondía a esa misma pregunta, y su respuesta fue afirmativa, aunque no como la mayoría esperaba. No pretendía que el catolicismo tuviera que amoldarse a la democracia estadounidense. Sostenía lo contrario, que esa democracia en su máxima expresión refleja principios católicos, que aquellas verdades consideradas evidentes por los fundadores son verdades que la Iglesia Católica lleva enseñando 2000 años, que los derechos inalienables otorgados por el Creador no son simples abstracciones ilustradas, sino el eco de la dignidad humana cristiana, el imago Dei, la imagen divina en cada persona, el principio de que todo ser humano tiene valor, no por sus actos ni por sus posesiones, sino puramente por lo que es. Un profesor de historia católica estadounidense en la Universidad de Georgetown, que analizó minuciosamente el mensaje pocas horas después de publicarse, declaró que este es el pronunciamiento papal más importante sobre Estados Unidos desde la visita de Juan Pablo II en 1979, y casi todos lo ignoraron porque parecía una tarjeta de graduación. Según el profesor, León convirtió directamente el argumento de Murray en una proclama papal. Murray sostenía que los ideales americanos eran compatibles con el pensamiento católico. León fue más allá. Afirmó que esos ideales son pensamiento católico, o que brotan de la misma tierra, una afirmación muy diferente. Y esto conlleva implicaciones políticas monumentales. En el corazón del Vaticano, este mensaje se gestó bajo una deliberación minuciosa. Fuentes de la Secretaría de Estado confirman que el Papa redactó el borrador en su estudio privado la noche del 12 de mayo, 4 días antes de su envío. Lo escribió en inglés, a mano en un bloc de hojas amarillas, el mismo tipo que usaba cuando estudiaba en Villanova antes de mostrarle el borrador al cardenal Pietro Parolin, al secretario de Estado y al arzobispo Edgar Peña Parra, el sustituto, el jefe de gabinete vaticano. Ambos hombres comprendieron de inmediato lo que el Papa tramaba. Se dice que Parolin advirtió al Papa que aquello se interpretaría como declaración política. La respuesta del pontífice, según un testigo allí presente, fue contundente. Excelente, porque lo es. Peña Parra planteó una preocupación muy distinta. Le preocupaba que al citar la Declaración de Independencia, el Papa pudiera dar la impresión de respaldar directamente a los Estados Unidos como entidad política, una maniobra que podría distanciar a los católicos de otras naciones, sobre todo América Latina, donde la política exterior estadounidense ha dejado profundas heridas. El Papa analizó detenidamente esta objeción. Modificó el manuscrito para dejar claro que no apoyaba a los Estados Unidos como Estado, sino que defendía los valores fundamentales de su fundación. Principios que, según él, no pertenecen solo a un país, sino al patrimonio humano universal que la Iglesia siempre protege. El manuscrito definitivo estuvo listo el 14 de mayo. Fue redactado en el papel de correspondencia personal del Papa. Se selló con lacre rojo y se envió mediante valija diplomática, esquivando el correo ordinario a través de la Nunciatura Apostólica en Washington. El mismísimo nuncio, el arzobispo Christophe Pierre, se encargó de que un emisario vaticano
entregara el sobre en Villanova personalmente. Y la fecha elegida tampoco fue casualidad. El Papa envió esta carta 7 semanas antes del 250 aniversario de la célebre firma de su declaración, el 4 de julio de 2026. En el Vaticano sabían perfectamente que los preparativos para el festejo ya generaban tensiones. El debate sobre a quién pertenecía el origen nacional, la intención de los fundadores, o si se habían respetado sus grandes ideales, se habían convertido en el epicentro de la encarnizada batalla política estadounidense. El Papa se estaba introduciendo de lleno en ese conflicto, de forma deliberada, precisa, y usando una vía del todo inesperada. Un alto cargo de la Secretaría de Estado que revisó el texto de antemano confesó que el Santo Padre no se dirigía a 6.000 graduados. Le estaba hablando directamente a 330 millones de estadounidenses. Les recordaba que los mejores valores de su patria también son los nuestros. Y que en tiempos donde la polarización amenaza esos grandes ideales, con populismo y absoluto cinismo, erosionando la verdad colectiva, la Iglesia los apoya, no como extraña, sino como parte de la familia. El funcionario guardó silencio. Luego añadió que es lo más trascendental políticamente que un papa americano podría pronunciar, y lo hizo en un simple discurso de graduación. La respuesta de los católicos norteamericanos fue fulminante, pero profundamente dividida. El sector progresista aplaudió el comunicado, entendiéndolo como una confirmación de que la fe y los valores democráticos no están reñidos. El periódico National Catholic Reporter lo catalogó de carta de amor al experimento americano, redactada por la única persona sobre la Tierra con suficiente autoridad para hacerla. La revista jesuita América, por su parte, publicó un extenso análisis sosteniendo que León XIII logró en 200 palabras lo que John Courtney Murray persiguió toda su vida: un decreto bajo autoridad papal. La Iglesia Católica y la democracia estadounidense comparten los mismos cimientos filosóficos. Las universidades católicas no tardaron en reaccionar. Lanzaron comunicados en cuestión de horas. En Georgetown calificaron esto como un momento decisivo para la educación superior del país. Notre Dame reaccionó de inmediato. Anunció conferencias especiales sobre el mensaje del Papa y sus implicaciones. Boston College no tardó en unirse. Publicaron una nota advirtiendo del gran desafío que plantea el Papa. Exigen evaluar si cada institución vive realmente los valores que dice enseñar a sus alumnos. Mientras tanto, en la Universidad Católica de América, en Washington, hablamos de la única institución pontificia bajo mandato directo de la mismísima Santa Sede. El rector convocó de urgencia al Senado académico para debatir cuál debe ser su respuesta. Sin embargo, los sectores conservadores mostraron cautela. Temían que el pontífice estuviera mezclando lo sagrado con lo puramente laico, al intentar reclamar la Declaración de Independencia como un texto de raíz católica. Creían que diluía sus propias doctrinas. El arzobispo Samuel Áquila de Denver, conocido por su fuerte postura tradicionalista, publicó una nota valorando el gesto papal. El nacimiento del país debe entenderse en su contexto, sin buscar bautizos retroactivos. Pronto surgieron cuestionamientos mucho más directos. Los redactores de la Declaración de Independencia no eran en su inmensa mayoría católicos. Thomas Jefferson, su autor principal, era un deísta que rechazaba la divinidad de Jesucristo. Benjamin Franklin era masón. El verdadero origen intelectual. Todo venía de la Ilustración, de corrientes de pensamiento escocesas, no de Tomás de Aquino o Agustín. ¿Intentaba el Papa reescribir el pasado al calificar la declaración como un logro católico? En Georgetown respondieron directamente. La duda no es si Jefferson era católico. Obviamente no lo era. El debate real es si las ideas plasmadas como la igualdad humana o la figura divina de un creador hunden sus raíces en la antigua doctrina de la Iglesia. Y la respuesta histórica es sí. Hablamos de ley natural y dignidad humana, derechos que van más allá del poder estatal, creados durante siglos por teólogos católicos. La Ilustración los adoptó, los secularizó y en ocasiones los desvirtuó, pero el ADN sigue siendo católico. Esa es la tesis papal. Pero cuidado, las repercusiones políticas son igual de trascendentales. Hablamos de una nación donde este electorado conforma la fuerza religiosa más poderosa, con casi 68 millones de fieles. Una declaración papal
que conecta su fe con el alma de la República. Podría redefinir toda alianza política. Históricamente, ambos partidos políticos han querido adueñarse de los padres fundadores. Los dos defienden ferozmente que su ideal de nación es el único legítimo. Pero el pontífice sostiene algo mucho más audaz. El origen del país no pertenece a ninguna facción, sino a una herencia mucho más antigua. Un analista político en Washington, que lleva 2 décadas analizando el voto católico, afirmó que Leo rescató la fundación estadounidense del campo partidista para llevarla a terreno sagrado. Sostiene que no son principios de ningún partido. No hay izquierda ni derecha. Son principios meramente divinos. Y si quieren pelear por ellos, tendrán que enfrentarse directamente al mismísimo Papa. Silencio absoluto. La Casa Blanca no dio respuesta, pero un alto funcionario del gobierno declaró bajo anonimato que el presidente ya fue informado del mensaje. Respetan la postura del Santo Padre, pero recuerdan que los principios pertenecen a todos los estadounidenses sin importar su religión. Ojo a esto. Esa neutralidad tan calculada resulta sumamente reveladora. Nadie en el gobierno quiere disputar con el Papa, especialmente uno estadounidense. Es impensable debatir el significado de la declaración a 7 semanas del 250 aniversario. En el Capitolio las reacciones fueron directas. Un senador católico del Medio Oeste que pidió mantener el anonimato confesó: el Papa acaba de impedir que ningún partido se adueñe de la Fundación Nacional. ¿Es brillante o enfurecedor? Depende del bando. Y yo creo que tiene ambas cosas. El reto de Leo para la generación de 2026 no era buscar empleo. No se trataba de hacer dinero, ni de perseguir sueños individuales, o mejorar el mundo como si nada. Evitó por completo los típicos discursos vacíos que abundan cada mes de mayo. Les exigió ser fieles a una luz guía de verdad y unidad. Valores plenamente agustinianos y americanos. Lo antiguo y lo urgente. Lo teológico y lo político unidos. Que la generación de 2026 se mantenga fiel a esa luz que ha guiado al país durante 250 años. 250 años. Y no es la edad de Villanova. Nació en 1842. La cifra apunta directo a los Estados Unidos, a su declaración de independencia, sugiriendo que la República se construyó sobre cimientos que la Iglesia Católica no solo defiende, sino que ayudó a crear. Y créanme, en Villanova, el impacto se sintió de inmediato. La página web colapsó en pocas horas. Más de 200,000 usuarios intentaban desesperadamente acceder al texto completo. La oficina del padre Donahue recibió más de 300 llamadas, desde 14 países. La oficina de prensa del Vaticano, que casi nunca comenta correspondencia privada, confirmaron plenamente la autenticidad del mensaje y reafirmando el aprecio del Santo Padre por la comunidad de Villanova. Donahue convocó a la alta dirección de urgencia la misma noche del 19 de mayo, horas tras la ceremonia. Duró hasta medianoche. La gran pregunta era: ¿qué se supone que hará la universidad con esto? De hecho, el Papa convirtió a Villanova en el canal de una declaración política y teológica sin precedentes. La universidad no había buscado ese papel, pero le resultaba imposible ignorarlo. Al terminar la reunión, el equipo directivo había acordado 3 puntos clave. Primero, el texto completo del mensaje se publicaría en su web oficial sin comentarios. Las palabras del Papa hablarían por sí solas. Segundo, la universidad organizaría varios eventos académicos durante el semestre de otoño para analizar la relación entre la tradición intelectual agustina y la fundación estadounidense. El primer encuentro sería un simposio titulado Veritas y la República. Tercero, el padre Donahue escribiría una carta personal al Papa, agradeciéndole e invitándolo a regresar a Villanova no como pontífice, sino como exalumno hermano agustino y miembro de la promoción de 1977. La reacción internacional fue igual de sorprendente. Desde la BBC se emitió un reportaje en 24 horas, calificándolo como lo más estadounidense que jamás había dicho un papa. Le Monde publicó un editorial afirmando que León XIII reclamaba los cimientos morales de la democracia occidental, en un momento en que esas bases parecen desmoronarse. Por su parte, en América Latina, donde la elección se celebró como una victoria continental, la respuesta fue mucho más dividida. Un columnista de Buenos Aires escribió: el Papa americano ha recordado al mundo que Estados Unidos se fundó sobre una idea y que esa idea merece ser defendida. La pregunta es
si el país aún cree en su propio documento fundacional. En Roma, por los pasillos de la curia, el mensaje se debatía con una mezcla de admiración y honda preocupación. Varios cardenales temían en privado que el Papa se estuviera identificando demasiado con la política estadounidense, que un pontífice, citando la Declaración de Independencia, pareciera más un presidente americano, con sotana blanca, que el pastor universal de una iglesia global. El cardenal Luis Antonio Tagle, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, fue interrogado sobre estos temores durante una cena privada. Sonrió y aseguró que el Papa no habla como estadounidense, es agustino. Habla desde una tradición mucho más antigua que la propia América. Ahí radica la clave. De vuelta a la ceremonia, mientras los últimos graduados salían, todo continuaba. Se entregaban los títulos, los birretes volaban. Las familias se abrazaban en el aparcamiento. La mayoría de los graduados ya pensaba en su siguiente paso: la fiesta, el empleo, mudarse a una nueva ciudad. El mensaje del Papa fue un bonito detalle, una buena anécdota para contar, un recuerdo que terminaría diluyéndose en el día a día. Pero una graduada, una joven de 22 años, de Filadelfia, licenciada en Ciencias Políticas, se detuvo en el vestíbulo al salir. Sostenía su teléfono móvil leyendo el texto del mensaje del Papa que ya circulaba por redes sociales. Lo leía despacio, moviendo apenas los labios. Entonces miró a un amigo y le dijo que estaba hablando de ellos, sobre lo que está ocurriendo ahora mismo sobre el país y sobre si seremos capaces de conservarlo. Su amiga, acomodándose el birrete, preguntó ¿qué conservar? Todo, respondió ella. La idea, la promesa, la parte que dice que todos somos iguales. Ella volvió a mirar su teléfono. Nos pregunta si todavía creemos en ello. Y el padre Donahue, que había abierto aquel sobre 3 días antes, tras leer las palabras escritas a mano por un hombre al que conocía, durante décadas como hermano agustino, observaba a la multitud dispersarse desde el borde del escenario al terminar la ceremonia. Un compañero de orden le preguntó en qué estaba pensando. Él respondió: pienso que el Papa acaba de decirle a Estados Unidos quién es, y me pregunto si alguien lo ha escuchado. Un joven fraile agustino que había ayudado en el acto se le acercó. Llevaba en la mano un folleto del programa, intacto con el mensaje del pontífice impreso en la última página. Le preguntó a Donahue si creía que los graduados habían asimilado lo que acababan de escuchar. Donahue guardó silencio un instante. Luego contestó: algunos lo harán. No hoy ni esta semana. Pero algún día, cuando sean mayores, cuando el país los necesite, cuando recuerden aquel día en el estadio, escuchando a un papa estadounidense que les pedía creer en algo, algunos por fin lo entenderán. Y eso será suficiente. La respuesta por ahora es que no son suficientes. Todavía no, pero el mensaje sigue ahí escrito por el propio Papa y sellado con el escudo pontificio, entregado a la siguiente generación. Y seguirá allí paciente, preciso y eterno, mucho después de que el último birrete de graduación sea recogido del suelo. Si queréis entender lo que el Papa León XIV está haciendo, no solo como líder espiritual, sino como un estadounidense, hablándole a su propia patria, en el punto más crítico de toda su historia reciente. Suscribíos ya mismo y activad todas las notificaciones. La conversación más trascendental entre la Iglesia Católica y Estados Unidos en toda una generación está teniendo lugar ahora mismo. Y necesitáis escuchar hasta la última palabra.